Gemma Chacón, no estoy presionando. No, espérate que la ponga. Doctora en veterinaria y responsable del departamento de diagnóstico de Sopol, que es una empresa que todos conocéis. ¿Es este? ¿Se queda aquí? Sí, a ver, ¿es aquí? Es aquí. Vale, me muevo. A ver, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Antonio, por haberme invitado, engañado a venir hoy. Y bueno, Antonio me dijo eso, que quería que hablara un poquito de los nuevas necesidades y retos del laboratorio de diagnóstico. Entonces, yo me puse a pensar, pues desde que yo entré en Exopol hace unos 18 años, pues dónde estábamos hace 18 años y dónde estamos ahora. Entonces, hace 18 años, realmente, cuando yo entraba en el laboratorio, Exopol estamos en Zaragoza, ahora ya también vamos a empezar en Murcia y nos dedicamos al diagnóstico, a la producción de kits de PCR para el diagnóstico y producción de autovacunas. Exopol nació con la vocación de producir autovacunas, pero es verdad que ha ido creciendo mucho en los otros departamentos. Entonces, nuestro objetivo dentro de diagnóstico, que es mi responsabilidad, era, bueno, pues yo tengo un proceso infeccioso, yo mando muestras al laboratorio y ellos me diagnostican cuál es el proceso. Y básicamente ahí acababa. Yo te mando unas muestras X y tú me dices qué hay en estas muestras. Esto ha ido cambiando. Entonces, cada vez se nos pide más al laboratorio. Ya no es diagnosticar, sino ya es un poco acompañar en todos los procesos que hemos ido viendo, en temas de bioseguridad, en temas de nuevos protocolos de monitorización, nuevos productos. Entonces, bueno, pensé un poco cuáles eran los nuevos retos y cómo dividirlo. Entonces, por un lado está que tenemos que hacer cada vez un diagnóstico más exacto y más preciso, cada vez se nos pide más, cada vez el diagnóstico tiene que ser mejor. Luego, por otro lado, ya no vale eso de cuando los animales están enfermos, sino yo tengo que monitorizar animales en salud o en ausencia de enfermedad. Yo tengo que monitorizar cuáles son los patógenos que están circulando en una explotación para poder tomar medidas. ¿Vale? Y luego también pues tenemos una fase que eso ya sale un poquito más del diagnóstico, que es en el apoyo a todas esas medidas y todos esos proyectos que buscan luchar contra las enfermedades infecciosas, por todo el tema de resistencia antimicrobiana, por todo, pues cómo apoyar a los diferentes sectores, desde el tema de vacunas comerciales a temas pues de nuevos aditivos que se están poniendo y si esos aditivos realmente valorar de una forma objetiva si esos aditivos están haciendo algún cambio. ¿Vale? Voy a empezar con el diagnóstico exacto y preciso. Esto es un poquito el guión, paso. Pues lo primero que nosotros hemos trabajado mucho es en la selección de la toma de muestra, en formar a nuestros veterinarios, nuestros compañeros veterinarios en qué muestras tomar. Inicialmente pues se te moría un animal, mandabas el pulmón, pues o cogías suero. Nosotros hemos trabajado mucho en muestras en animal vivo para no coger la muestra del animal que se muere, que a lo mejor puede que no sea el más significativo del proceso, sino poder coger un muestreo más amplio. Entonces, por ejemplo, pues hemos trabajado en tomar muestras de lavados bronquialveolares, que yo por lo menos no lo aprendí en la carrera, yo sé que mis compañeros jóvenes sí lo están aprendiendo ya, pero yo no, pues aquí nos formamos para tomar muestras de lavados bronquialveolares, muestras de tonsilas para poder hacer una monitorización de portadores, o muestra de líquido sinovial, por ejemplo, porque no hace falta que esperes a que el animal se muera para mandar a la articulación, porque entonces a lo mejor el proceso ya es crónico y tú no detectas el patógeno que lo está produciendo. Pues nosotros nos hemos formado y ayudamos a formar a los veterinarios que nos lo solicitan. Y luego, además, cuando empezamos en Exopol también, cuando empezamos a hacer lavados bronquialveolares, pues nos decían que no encontraban sondas apropiadas, que tenían que comprar una caja de 1000 sondas. Pues nos hemos preocupado mucho de poder hacer unos packs de muestreo apropiados para decir, bueno, si tú quieres tomar una muestra de tonsila, no te preocupes que yo te lo voy a dar todo para que tú la puedas tomar. Y que no diga, no, es que no encuentro, o lavado bronquialveolar, no, es que tengo una sonda que no es suficientemente rígida o lo que sea. ¿Vale? Ese es el primer punto que lo hace todo, sobre todo nuestro servicio de veterinarios que están en el campo. Luego, por otro lado, hemos intentado avanzar y mejorar en el aislamiento de bacterias, sobre todo de bacterias difíciles. La sencilla, pues la aislábamos todo. Cuando yo llegué, ya se aislaban allí, ya me enseñaron a mí a aislar bacterias que se consideraban difíciles, pues como Glasserella, que entonces era el Haemophilus parasui, ahora es la Glasserella,
el Clostridium, yo siempre le sigo llamando Clostridium difícil, pero se llama ahora Clostridioides y Brachyspira iocenteria. Eso nosotros sí que lo hacíamos, pero ahora estamos trabajando en gérmenes que consideramos todavía mucho más difícil, como los micoplasmas. ¿Para qué? En un futuro, espero, a día de hoy no podemos ofrecer una CMI por cada micoplasma que aislamos, pero sí que colaboramos con diferentes proyectos a nivel europeo en el que nosotros aislamos cepas de micoplasma, esas cepas se envían y se hacen un estudio de sensibilidad a esas cepas, se le hacen genes de resistencia y así pues aportamos el tener más información. Nosotros estamos trabajando para ver si algún día podemos ofrecer nuestra propia CMI en porcino, en rumiantes más sencillo, y ya lo hacemos. Pero es verdad que es muy difícil el aislamiento y tarda mucho tiempo. Pero bueno, vamos avanzando. ¿Cómo hemos ido avanzando? Pues no tienes que aislar el agente, luego también tiene que ser bueno identificándolo. No puedes tener una bacteria y decir esto me parece tal. Desde los comienzos, que empezábamos con el GRAN y con unas pruebas muy sencillitas. Espérate, ¡ay! He hecho algo mal. Ya, espérate. Es que estaba buscando el puntero y no le he dado dónde era. ¿Qué pasa? Vale. Desde que hacíamos unas pruebas muy sencillitas bioquímicas, luego teníamos galerías API. ¿Qué pasa? Que las bacterias algunas tienen pruebas bioquímicas variables. Entonces yo recuerdo que el 90% la identificábamos bien y que había veces que hacíamos comisión y nos juntábamos ahí todas las microbiólogas a ver qué te parece a ti, si esto te huele a pastorela o no te huele, porque hay una prueba que no me da. Han ido mejorando la tecnología. Ahora tenemos, por ejemplo, en el laboratorio la tecnología de Malditov, que es una tecnología de espectrometría de masa. Consiste en ionizar las proteínas de la bacteria que vuelan a través de una chimenea hacia arriba y hay un detector. Eso te da un espectro que tú comparas con una base de datos. Cuando yo conocí esta tecnología en el 2010 o así en Alemania, yo le dije, vale, ¿y detecta APP? Y me dijo, no. Y digo, ¿y detecta Haemophilus parasuit? Y le dije, no. Y dije, pues muy bien, pues no las queremos. Hoy en día ya las bases de datos han mejorado mucho y detectan la mayoría de los patógenos importantes. En porcino la verdad que va muy bien. Y luego además tiene la posibilidad de tú ir ampliando esa base de datos. Nosotros lo hemos ido ampliando con algunas bacterias que no detectaba bien o que eran cepas de especies como conejos, que para nosotros es muy importante, pero que entonces hay algunas cepas de aureus de conejos no la detectaba bien, pues nosotros lo hemos ido ampliando. ¿Qué nos permite esto? Pues que le hemos puesto apellido a bacterias que se quedaban como Staphylococcus negativo o Enterococcus sp o Enterobacteria, si no era un coli, una Klebsiella. Entonces, si le vamos poniendo nombre, y hay veces que nos dicen los veterinarios, esas son las bacterias raras. Sí, pero a lo mejor llega un momento en que ves que de las bacterias raras hay una que es muy importante y que se repite, y antes no lo sabías, y ahora ya lo sabes. Aparte también de la calidad interna, porque antes dependías de tener un microbiólogo muy bien formado, ahora también. Pero yo sé que si lo hace mi compañera Elena o mi compañera Laura o mi compañera tal, el resultado va a ser el mismo y voy a dar siempre el mismo resultado, porque es un método objetivo y no depende de cómo tú puedas valorar las pruebas variables que a veces dan, ¿vale? Antibiograma, Kirby-Bauer, ¿vale? Nosotros es verdad que siempre hemos trabajado con Kirby-Bauer y desde hace muchos años, mucho, desde que yo empecé, se empezaba a hablar de la CMI, no nos hacía caso a nadie, los veterinarios no querían hacer CMI. Con Cristina, Sara y demás sí que hemos estado involucrados desde el principio y entonces teníamos el problema de que la CMI, que es Kirby-Bauer, que supongo que lo sabéis todo, pero es testar la sensibilidad antibiótica con una única concentración de un antibiótico. ¿Vale? La CMI, tú enfrentas las bacterias a diferentes diluciones del antibiótico. Es un método muchísimo más preciso y exacto. De hecho, nosotros hemos comprobado y no siempre se correlaciona el Kirby-Bauer con la CMI. No siempre, hay veces que no sale igual. Y siempre es en decremento del Kirby-Bauer. Las placas, ¿qué pasaba? Pues que a día de hoy hay placas comerciales, pero está limitado el número de antibióticos que introduce, lo hacen muy bien, pero no pueden, tienen una placa de 96 pocillos y tienen ese espacio, y luego que era muchísimo más cara que un antibiograma en Kirby-Bauer. Nosotros hemos trabajado para poder producir nuestras propias placas y poder ir modificándolas y meter más antibióticos a más diluciones. Ya tenemos nuestras propias placas que validamos de bacterias. Es una placa de una bacteria, pues de un coli, de un estafilobacterias aerobias. También hicimos nuestras placas de CMI de Brachyspira por macrodilución.
Y una cosa que nos pedían mucho, que esto es reciente y no sé si luego realmente la gente lo va a demandar, pero siempre nos pedían también antibiogramas de Clostridio, de anaerobio. Entonces, no puede hacerse un antibiograma en Kirby-Bauer y ya tenemos nuestras placas de CMI en agar, pero de CMI para anaerobios, para Clostridium, Clostridioides difíciles. Entonces, bueno, pues vamos con un departamento de farmacología avanzando para poder ir dando herramientas para que tengas un resultado cada vez más preciso y exacto de la resistencia o la sensibilidad antibiótica. La PCR lo pongo aquí como nueva, pero ya es súper antigua, pero hay todavía algunas especies como en animales de compañía que seguimos luchando para que entiendan lo importante que es una PCR y la diferencia en calidad que da sobre está muy bien en su contexto, pero que no va a comparar una técnica de PCR. En porcino ya es que no hay que hablar de PCR, todo el mundo entiende la importancia y el valor. ¿Qué nos ha permitido? Bueno, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, te permite amplificar un gen específico de pues, una bacteria, un hongo, un parásito, sea cultivable o no. ¿Qué nos permite? Permite además la PCR a tiempo real cuantificar. Eso es muy importante cuando tú tienes procesos multifactoriales. Lo decía Cristina esta mañana. El clostridoides difíciles es importante cuando hay otras cosas. Claro, porque es que entra dentro de las diarreas neonatales, que son procesos multifactoriales y que nosotros casi nunca vemos una diarrea neonatal por un agente. Eso es muy raro. Entonces, cuando tú te encuentras diferentes agentes, tienes que valorar cuál es el más importante. Y aparte de otras cosas, que no es solo la concentración, que entra otras cosas, la epidemiología, la sintomatología, pero también es importante saber si ese agente, si tú tienes un rotavirus en una concentración muy, muy baja, pues ya te va indicando que a lo mejor no es el problema. Puede que lo sea, no digo que, porque puede que tú lo hayas pillado cuando ya estaba acabando, pero te va dando una idea. Luego, además, la PCR no solo permite detectar agentes, sino tiparlo, ir más allá. Tengo un actinobacillus, ¿qué tipo de actinobacillus? ¿Qué serotipo es? ¿Vale? Y esto me ayudará luego a estudiar epidemiológicamente. Me da un poquito igual, pero bueno. ¿Vale? Y luego, además, una vez que tú automatices, puedes hacer paneles diagnósticos completos. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo que es el panel respiratorio. Entonces, nosotros estudiamos aquí todos los agentes infecciosos que consideramos que puede tener un papel. Incluso el circovirus tipo 3, que no sabemos qué papel tiene. Pero nosotros, por poner, decimos, me refiero, por ejemplo, hace unos años empezamos nosotros a mirar rotavirus tipo C, entonces no se sabía qué valor tiene. Ahora nadie duda que el rotavirus tipo C tiene un papel importante en las diarreas neonatales. Pues nosotros, como realmente, una vez que hacemos el panel, el coste final de hacer un agente más no es mucho, pues lo incluimos y lo valoramos. Si dentro de 4 años el CRESA dice no, que os olvidéis de esto, que es que no tiene valor, pues quitaremos el circovirus tipo 3. Y luego lo que contaba, por ejemplo, en Glasserella, pues tenemos PCR para saber si es virulenta o no es virulenta. Si tú aíslas a Haemophilus parasuis o Glasserella parasuis de un corazón que tiene fibrina, yo no necesito hacer un PCR para saber si es virulento. Pero si yo estoy cogiendo muestras de fluidos orales y aíslo Glasserella, pues es que yo no sé qué papel tiene eso. Pues yo puedo valorar si por lo menos tiene genes es virulento o no es virulento, ahí me va a dar valor. Los tipados de APP, influenza, se puede subtipar. ¿Qué valor tiene subtipar a la influenza? Pues, por ejemplo, sabemos que hay diferentes vacunas en el mercado de gripe y no todas son iguales ni tienen el mismo precio. Entonces, claro, a los clientes cuando tienen un brote de gripe y están vacunando, le interesa saber qué subtipo tiene y si la vacuna que le está poniendo le cubre o no le cubre ese subtipo que tiene en la explotación. PIRS vacunal. ¿Por qué nos interesa analizar si el PIRS es vacunal? Porque las explotaciones vacunan de PIRS y son muchas, casi todas son vacunas atenuadas. Entonces, cuando yo hago un panel y me sale PIRS, yo quiero saber si realmente yo tengo un virus campo o estoy detectando la vacuna que yo le he puesto a mis animales y que no tiene mayor importancia, es que es la vacuna, busca otra cosa, ¿vale? Entonces, por eso sí que muchas veces nos solicitan saber si ese PIRS es vacunal o realmente está circulándome un virus campo en la explotación.
La secuenciación, ¿en qué consiste? No solamente saber detectar un gen y te dice es positivo o negativo ese gen, sino saber exactamente la secuencia de ese gen. En la secuenciación Sanger lo que hace es que tú primero amplificas mucho un gen y luego ya una vez que lo tienes secuencia los nucleótidos. ¿Qué aplicaciones tienes? Pues hacer comparaciones filogenéticas en el PIRS. Comparamos nuestra cepa con otras cepas. Esto es muy interesante para bioseguridad, porque si yo de repente tengo un brote de PIRS en mi explotación, Lara necesita saber si eso es que realmente está recirculando el PIRS que había en esa explotación o de repente me ha entrado de fuera. Entonces, para eso tengo que comparar. Ellos van comparando, cada vez que tienen un brote o que tienen un positivo, lo van comparando con su historial. Nosotros también lo comparamos, y nuestros compañeros del GSP también lo hacen, comparamos con explotaciones que están alrededor, que no sean la suya, por supuesto de forma anónima. A veces nos sale que es la misma explotación, que es el mismo virus, que están en diferentes explotaciones, que son de diferentes integraciones. En ese caso, ¿qué haces? Pues le avisas al veterinario de cada lado de forma anónima. Oye, que sepas que yo he detectado que este virus lo tiene un compañero tuyo. Si ambos están de acuerdo en compartir información, solo si ambos están de acuerdo, pues ya, pues los pones en contacto y ellos estudian si pues eso, ver qué ha podido fallar, qué pueden compartir para ver dónde está el error. Normalmente a veces pasa y la verdad que últimamente siempre están de acuerdo en conocerse y poder valorar qué está pasando. Se puede saber también el tipado, el secuencia y tipificación, por ejemplo en el rotavirus, a partir de 2 genes podemos saber qué genotipo es y es interesante también de cara a epidemiológicamente y a las vacunas frente a qué genotipo es. Rotavirus a día de hoy no hay en España, pero MSD la tiene en Estados Unidos y se puede vacunar si es necesario. Y luego hay otras técnicas que no voy a meter a explicar mucho más, como el MLST, con el cual podemos tipar Brachyspira, podemos decir exactamente qué ST, qué perfil alélico tiene la Brachyspira, o como el VNTR para Mycoplasma y Pneumoniae. Esto es todo para ir más allá de decir tú tienes Brachyspira, sino ponerle qué Brachyspira es y que cuando tú tengas un nuevo brote o cuando eso puede ir comparando. Hemos trabajado en proyectos de erradicación de Brachyspira y de Mycoplasma. Proyectos de erradicación que han ido bien, pero hay veces que al año siguiente vuelve a aparecer un brote o animales positivos aunque no haya un brote. ¿Qué se hace? Pues se vuelve a analizar, se comparan las cepas y se valora. Si te sale que es la misma cepa, pues a lo mejor es posible que tu erradicación pues no haya sido tan exitosa, que tú hayas bajado la concentración mucho y que luego cuando tú has ido haciendo muestreo te ha salido negativo y al cierto tiempo vuelva a surgir. Otras veces nos ha pasado que hemos encontrado cepas diferentes. Entonces ahí es cuando han empezado a estudiar qué ha podido pasar, porque ahí ha habido un fallo de bioseguridad externa o de algún momento te ha vuelto a entrar una cepa o con una reposición o Brachyspira. A veces hubo, me acuerdo, un caso que era por roedores, que había habido una infestación de roedores y le habían metido la Brachyspira. ¿Vale? ¿Cuáles son los siguientes pasos que no se suele hacer habitualmente, pero que vamos hacia allá? Por un lado, la secuenciación masiva. No secuenciar un único gen, sino secuenciar pues, una bacteria en completo o secuenciar todo el contenido, todas las bacterias que hay en el digestivo de un animal para conocer su microbioma o etcétera. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Pues para detectar nuevos agentes. Nosotros, un laboratorio habitual no se hace, pero por ejemplo el virus de Schmallenberg en bovinos se descubrió así, haciendo secuenciación masiva y valorando qué era lo que no conocían, pues a ver, y descubrieron que era el virus de Schmallenberg. Te sirve también, por ejemplo, para luego mejorar otras técnicas. Tú para hacer diagnóstico no vas a hacer secuenciación masiva, pero sí te sirve para tener la secuencia y luego poder diseñar un PCR en base a eso, ¿vale? Sí que se utiliza para microbioma y luego lo veremos porque lo usamos para microbioma. Y otra cosa que nosotros estamos utilizando, que lo están ya muchos grupos trabajando en eso, es en la PCR isotérmica. Cada vez se demanda más diagnóstico rápido en campo. Las técnicas de lateral flow y monocromatografía es una gran apuesta. Es verdad que en ganadería hay poca y que habría que desarrollar más, pero es verdad que tiene una sensibilidad limitada. Con el coronavirus no ha venido muy bien porque ahora ya todo el mundo sabe la sensibilidad que tiene una inmunocromatografía y la sensibilidad que tiene un PCR. Entonces hay enfermedades que sabemos que con una inmunocromatografía nunca vamos a llegar a poder detectarla porque se producen concentraciones pequeñas, CQs altos, y entonces no vas a poder tener una sensibilidad óptima en una inmunocromatografía. Ahí es donde juegan las PCR isotérmicas, ¿vale? Que son aparatos muy sencillos. Eso que tenemos ahí, esos son 6 unidos, es de este tamaño.
Y luego funciona con un móvil y eso sin temperaturas ni nada. Ahora es un reto, todavía no están realmente en el mercado bien validadas, pero es un reto. Aquellas enfermedades que tú no puedas esperar a mandar la muestra al laboratorio y que te dé el resultado al día siguiente o esa tarde a última hora, pues poder tenerlo en granja y tú tener un diagnóstico de eso. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos intentando validarlo para Brachispira. No sé si tendremos éxito, pero estamos en ello, nos divertimos, ¿vale? Bueno, en la parte pasamos ya del diagnóstico, estas son las cosas que se me había ocurrido que realmente estamos ahí potenciando, y ahora vamos a pasar en qué punto hemos trabajado respecto a eso. Mis animales no están enfermos, pero quiero que no lo estén y quiero que tú me ayudes de forma objetiva a monitorizarlo, ¿vale? Aquí son los puntos que he puesto: monitorización de circulación de patógenos, salud intestinal, parámetros bioquímicos, monitorización ambiental y ya uniendo, cerrando el círculo, los estudios de Big Data que cada vez tienen más resonancia y cada vez estamos todos más en proyectos de Big Data. Estudio de ausencia de enfermedad. Aquí he puesto un ejemplo de un proyecto de Antonio que colabora Exopol. Entonces, por ejemplo, es un proyecto muy grande de bienestar y de bioseguridad, pero Exopol colabora a través de fluidos orales, una muestra que no es cruenta para el animal, una muestra que ellos lo que tienen que hacer es morder una cuerda. Pues en los fluidos orales vamos a detectar todo el panel de patógenos que producen problemas respiratorios. Y además vamos a hacer un estudio de vigilancia activa analizando patógenos emergentes que, como decía Cristina, pues que puede ser interesante. Interesante lo hemos puesto la mayoría de ellos de cara a la salud del porcino en sí, no como zoonosis, sino sobre todo a nivel de porcino. Entonces sí que está la hepatitis, que eso no produce problemas realmente en porcino. Entonces, bueno, eso es un proyecto que se aprobó a principios de año, finales de diciembre, y que, bueno, ahora vamos a empezar. Y la idea es eso, monitorizar animales en vivo, a ver cómo circula y poder todos los datos contrastarlo con el resto de datos que va a obtener el grupo Jorge de muchos abordajes a la misma situación. Salud intestinal. Cada vez se habla más de valorar la salud intestinal desde diferentes abordajes. Uno de ellos es la integridad intestinal. Ver las células del epitelio, pues cómo está, cómo se encuentra, y lo hacemos a través de la expresión genérica del RNA mensajero. Bueno, lo que valoramos es la expresión de RNA mensajero de diferentes marcadores. En este caso, pues desde ocludina, sonulina, que son proteínas que unen las diferentes células del epitelio, y luego también pues proteínas inflamatorias o citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Entonces, no te sirve, a día de hoy no estamos en el paso de que te mando una muestra y te digo este cerdo está estupendo. No es así, no funciona así. Pero sí en diferentes proyectos, con el Ocio de Zinc se ha trabajado mucho en que comparo grupos. Pues yo voy a comparar un grupo en el destete, que es una época más crítica, pues voy a comparar animales con óxido de zinc, animales con una dieta, con un aditivo que yo creo que puede regular la integridad intestinal, un grupo control, y así, de una forma objetiva, yo puedo valorar la integridad intestinal. ¿Qué más se puede hacer? Por estudio del microbioma. Cojo muestra de intestino o de heces incluso y valoro todos las bacterias, porque se hace el 16S, que es bacteriano, ahí también se puede hacer virus y hongos y demás, pero eso no se suele hacer, es más complicado. Pero valoro todas las bacterias que hay, las cultivables y no cultivables. Lo mismo, a día de hoy no vale decir, no, tú tienes el microbioma bien, sino en porcino se hace estudios comparativos. Aquí te da muchísima información y a veces es difícil de valorar, porque te salen bacterias que no conocías, que no habías oído en la vida. Una aproximación más sencilla, aunque no es tan completa, pero es más sencilla, es buscar taxones bacterianos en concreto. Taxones que algunos son indicadores de buena salud intestinal, como Lactobacillus y Bifidobacterium, y otras que son indicativos de mala salud intestinal, como Enterobacteria. Eso se relaciona con las bacterias totales y es una forma más simplificada, menos completa, de poder dar una asociación a la salud, al microbioma, y correlacionarlo con salud intestinal. Otra cosa que podemos hacer, pues pruebas bioquímicas y hematológicas, que en humana
y en animales de compañía es lo primero que se hace, y que es verdad que en animales de producción se utiliza bastante poco, más en bovino, pues temas en concreto, pero en porcino se utiliza poco. Sí que nos sirve eso pues para detectar problemas subclínicos, para poner medidas correctoras y valorar si yo estoy poniendo un aditivo que quiero evitar la anemia ferropénica en lechones, pues yo puedo hacer grupo control y grupo trabajo y valorar todos los parámetros relacionados con la anemia, toda la serie roja. ¿Qué me va a dar? Pues me va a dar valores objetivos, para decir, bueno, pues esto es así. También estamos trabajando con estrés oxidativo y estamos trabajando con bienestar animal, de determinar parámetros de laboratorio, cortisol, otros muchos parámetros, que no vale decir yo veo al animal bien o mal, sino que es que yo tengo este valor objetivo y te voy a decir, pues sí, es que realmente este grupo tiene el cortisol significativamente más elevado que este otro, ¿vale? Estos son dentro muchas veces de pruebas de estudio, no en una granja, venga, pero bueno, a nosotros sí que nos gustaría. Hemos hecho alguna prueba con Alberto de Inga y con algunos más, de hacer pruebas a nivel de granja y ver si realmente puedes hacer un panel que luego te sirva de marcador y poder ir evaluando cada lote y decir, bueno, ten cuidado que te estás desviando y que puedes llegar a tener un problema de forma predictiva antes de tenerlo. Detección de patógenos en el ambiente, monitorización ambiental. Nosotros como tal, como se conoce de monitorización ambiental, no hacemos. ¿Qué hacemos? Nosotros somos un laboratorio de infecciosa, pues hemos desarrollado toma de muestra para poder valorar un patógeno en concreto en el ambiente. No vamos a decir cuántas bacterias totales tiene, con Lara hemos hecho cosas a veces. Realmente no hacemos coger la toallita del camión y ver cuántas bacterias totales tiene, pero si tienes un problema de Lawsonia, por ejemplo, que no consigues solucionar, pues podemos valorar con muestras ambientales a nivel epidemiológico qué está pasando. Entonces está pues desde muestras de calza para coger muestras en granja, eso en Lawsonia se usa mucho porque se ha correlacionado muy bien, en vez de tener que coger hisopos de lechones, tú puedes coger las calzas, no molesta a los animales, puedes ir cogiendo a lo largo del tiempo y puedes viendo cómo aumenta la infección a lo largo del tiempo y saber en qué momento se te aumenta la infección en los animales y demás. Si yo desinfecto y tengo la zona limpia, luego puedo coger toallita y valorar realmente esa desinfección. En el agua lo mismo, tengo un problema de brachispira y no lo soluciono, el agua no es que sea la principal vía, pero puede ser una, pues si tengo sobre todo un pozo o lo que sea, yo puedo valorar diferentes zonas de los conductos del agua y ver si realmente tengo ahí el problema. Y una de las cosas que también se está utilizando mucho ahora es el aire, tomar muestras de aire e intentar entender cómo se producen las infecciones. Hemos obtenido cosas interesantes. Hay limitaciones. En el aire, por ejemplo, una limitación que hemos encontrado es que el PIRS o tiene un brote muy agudo o no lo detecta. Eso hay limitaciones y hay que entender las limitaciones, pero es muy interesante. Monitorización continua de las granjas. Aquí es lo que hablábamos de los estudios de Big Data. Exopol como tal no hace un estudio de Big Data porque eso lo tiene que hacer con una integración. La integración es la que tiene todos los resultados y puede llegar a hacer Big Data. Pero nosotros podemos colaborar desde aportar nuestros resultados laboratoriales o con empresas más chiquititas darle el apoyo para que hagan ese estudio informático. Entonces permitimos organizar toda la información con nuestra bioinformática, pues para que puedan unir los índices técnicos y productivos, los estados sanitarios de los animales, los parámetros bioquímicos y hematológicos, la bioseguridad interna y externa, datos ambientales, índices económicos y con todo eso hacer unos estudios predictivos y poder hacer unas fórmulas predictivas que tú puedas decir, bueno, ten cuidado que se te está dando todas las condiciones para la tormenta perfecta. En esto, ya digo, estamos colaborando en diferentes proyectos, algunos simplemente dando los datos y en otros sí que estamos intentando pues, a ver si podemos montar nosotros el círculo perfecto, ¿vale? Y luego ya para terminar he puesto apoyo a la lucha contra la enfermedad infecciosa porque nosotros no somos una farmacéutica que haga ni antibióticos ni vacunas y demás, pero sí que nos solicitan a veces estudios en ese apoyo. Por un lado, puesto vacuna, autovacuna, fagoterapia y evaluación de aditivos. Las vacunas, ¿qué hacemos desde el laboratorio? Pues evaluación de patógenos y el momento óptimo de la vacunación, por ejemplo.
Hacemos mucho. Tener un diagnóstico preciso y exacto, saber qué tienes en tu problema. Decir, no, es que me ha fallado la vacuna de fulanito. Bueno, pues saber qué tienes. Entonces, desde los diagnósticos completos, a veces yo, por ejemplo, tuve un caso que tenía un problema de colibacilosis y nos dijeron de que querían quitar la vacuna de Clostridium perfringens tipo C. Aparte que nosotros nunca recomendamos quitar una vacuna que funcione, cuando hicimos el estudio de esa explotación, aparecía que encontrábamos Clostridium perfringens tipo C en una concentración bajísima. Si el punto de corte es un CQ a partir de 38 es negativo, lo detectábamos en 37. Esos animales no tenían un problema por Clostridium perfringens tipo C, pero tú quitas la vacuna, a ver qué te va a pasar dentro de 3 meses, ¿sabes? Entonces, bueno, tú haces un diagnóstico completo y puedes decir, bueno, pues aquí este es tu problema. Lo que hemos dicho, tipar el problema y valorar si realmente qué vacuna te encajaría más con las cepas que tú tienes o con el subtipo que tú tienes en la explotación. Y luego lo mismo el serotipado de Streptosuis. En este caso, por ejemplo, hay una vacuna comercial frente a Streptosuis tipo 2, pues aquí que se detectó Streptosuis tipo 2, pues se recomienda la vacuna. Si no fuera, pues según en qué condiciones recomendaríamos una autovacuna. ¿Vale? Luego también, muy importante, no se hace todos los días, pero sí valorar el momento óptimo de vacunación. Cuando a ti el protocolo vacunal no te está funcionando, pues es valorar en qué momento los animales disminuyen los anticuerpos maternales y en qué momento empieza la infección de los animales. Y con eso a lo mejor tienes que valorar modificar un poco el protocolo de vacunación en función de las características que estás teniendo en tu granja para asegurarte que los animales vayan a llegar con una buena tasa de anticuerpos al momento del desafío del patógeno. En temas de vacuna, pues eso, Exopol hace vacuna desde su inicio. La vacuna se hace siempre que no exista una vacuna comercial, es una herramienta de último recurso. Tiene que tener unos requisitos muy estrictos para poder hacer una autovacuna, desde que sea un laboratorio autorizado a que tengas un diagnóstico, las cepas tienen que ser de la explotación, con registro, prescripción veterinaria, tienes que haber utilizado, si hay vacuna comercial, tienes que haber utilizado las vacunas comerciales y si no te sirven, haber hecho una alerta farmacológica de que no te han servido y que por eso vas a hacer una autovacuna. Pero bueno, es una opción, se utiliza mucho cuando no hay vacuna. Por ejemplo, en conejos sí que es verdad que se utiliza bastante porque no hay vacunas comerciales de estafilococo, por ejemplo, y es un problema importante. Actualmente en España solo están permitidas las autovacunas bacterianas, siempre inactivadas. En Europa ya hay un reglamento que sí que permite la autovacuna vírica. A día de hoy en España todavía estamos esperando a que el reglamento español se adecue y que autorice o no. Pero bueno, nosotros de momento estamos empezando a ponernos a punto en el aislamiento de virus para cuando llegue el momento estar preparados, siempre con la idea de empezar por esos nichos, empezar y acabar por las deficiencias que no hay en vacunas víricas de agentes en España, pues eso intentaremos hacer. Fagoterapia. La fagoterapia es otra gran promesa de futuro. ¿Vale? ¿Qué consiste? En utilizar virus que están presentes en el ambiente y que son específicos de bacterias. ¿Qué características tiene? Que son muy específicos, ya no solamente de frente a coli, sino frente a cepas exclusivas en coli. Es decir, encontrarlo es complicado, pero son muy específicos y luego son autolimitantes. Cuando hay coli en el ambiente, un fago frente a coli se va a ir multiplicando, pero ¿no ve? Y se introduce su genoma, multiplica, se replica y sale rompiendo la bacteria. En el momento que deja de ese patógeno en concreto existir, ese fago disminuye su concentración y se queda otra vez en concentraciones insignificantes. Es una gran, de futuro, parece que puede ser una gran herramienta para evitar las resistencias antimicrobianas, pero a día de hoy no está autorizado en Europa. Eso hay que saberlo. Hay muchos grupos de investigación que están trabajando en ello, nosotros estamos trabajando en ello. A día de hoy se hace pruebas experimentales con animales que van todos luego a
a matadero y no se comercializa la carne, no se puede utilizar. En España solo se ha utilizado de forma ocasional como tratamiento compasivo en humanas. Es decir, el señor se me va a morir porque es resistente a todos los antibióticos, pues mira, voy a ver si pruebo un fago y no se me muere. Pero solamente en esas circunstancias. Pero nosotros esperamos que en un futuro sea posible utilizar esto, ¿vale? Y ya por último, para finalizar, la evaluación de probiótico, prebiótico, simbiótico. Ya sabéis que hay muchos productos que se dan como alternativa al uso de antibióticos, pues mejorando la salud intestinal y demás. Los probióticos es cuando realmente tú le das el microorganismo favorecedor a los animales. El prebiótico es cuando tú le das una sustancia que favorece un microorganismo que tú crees que va a ser favorable. El simbiótico es la mezcla de ambos y luego también está, que no lo he puesto, el posbiótico, que lo que te así, que yo también me quedo así, pero hay una empresa que hace posbiótico. Eso lo que hace es, si estudia el microorganismo favorable y es favorable porque produce tales metabolitos o productos, pues tú lo que das ese metabolito al animal. Y ahí ya hay empresa que utiliza. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? Pues cuando nos lo solicitan, valoramos con pruebas objetivas si ese probiótico está haciendo algo o no, porque hasta hace relativamente poco lo que se hacía es pues, valorar índices productivos, mortalidad y demás. Nosotros eso se tiene que seguir haciendo, pero vamos a aportar más datos objetivos. Entonces, desde estudios de integridad intestinal que hemos hablado antes, estudios de microbioma, cuando te dicen, no, es que este probiótico modifica el microbioma y hace un microbioma más sano. Bueno, pues vamos a ver si lo modifica o no. Hay veces que es que no ves cambio o no lo ha modificado. O sí. Parámetros bioquímicos metodológicos, pues lo que decíamos, pues respuesta inflamatoria, estado de cetosis, estrés oxidativo, en función de las indicaciones que te dice que tiene ese producto, pues tú valoras indicadores bioquímicos y hematológicos que te vaya a dar indicaciones. Y por último, también se puede hacer concentración mínima inhibitoria. Eso solamente en el caso de que el probiótico tenga o te digan que tiene una actividad bactericida o bacteriostática, normalmente es bacteriostática respecto a la bacteria. Entonces tú lo que puedes hacer, nosotros tenemos colecciones de cepas de campos y nos dice, bueno, pues vamos a probar en 30 cepas de campos realmente si tu producto tiene un efecto bacteriostático. Hace diferentes diluciones del producto en función de la concentración final que vaya a llegar al animal y lo testan. Y así, por ejemplo, hemos colaborado con empresas que lo que hacían es que nos mandaban los productos, no la mezcla, sino ya cada uno, pues orégano, nos decían, no, vais en secreto, hay algunos que sabías que era orégano, que era laurel, entonces lo probamos y en función de los resultados ellos hacían su cóctel y luego te lo volvían a mandar y tú lo volvías a probar. No porque un producto no tenga efecto bactericida o bacteriostático no significa que no funcione, porque a lo mejor no es un mecanismo de acción, a lo mejor está estabilizando las floras, pero a lo mejor si ellos sí que saben, el ajo, por ejemplo, que también se utiliza, pues el ajo, pues tú pruebas y lo valoras dentro de todas las herramientas que tiene. ¿Vale? Y ya está. Para finalizar, pues cuando yo llegué a Exopol, estábamos ahí, éramos ¿cuántos? Éramos 10. Todos veterinarios, y yo me acuerdo que había un técnico de laboratorio, estábamos en 600 metros. Para hacer todo esto hemos tenido, no puedes hacerlo ahí, hemos tenido que cambiar. Entonces, ahora aparte estamos enfrente, pero ya tenemos 5.500 metros, más lo que hay en Murcia, y ya somos un equipo multidisciplinar. Pues ahora seguimos estando veterinarios, por supuesto, pero también tenemos bioquímicos, biotecnólogos, farmacéuticos, bioinformáticos, que para poder dar una visión global, porque hay cosas que yo me pierdo, nuestra química también, bioquímica, y eso, y hemos abierto nuevas áreas de trabajo para poder eso, dar un enfoque. En la CMI me acuerdo que empecé yo a desarrollarla, pero ya desde que entró mi compañera Silvia del Caso, que es farmacéutica, pues eso ya da muchísimo mejor que yo lo hace. ¿Vale? Y bueno, y esto es todo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, con esto hemos terminado la sesión dedicada a animal. No sé si os habéis dado cuenta que llevamos un pequeño retraso. Pequeño, no demasiado importante. Entonces, vamos a iniciar la sesión de social que hemos llamado. Contamos con 3 ponentes. La primera es Montaña Cámara, que nos va a dar una visión
totalmente de espejo, totalmente desde el punto de vista del consumidor. Entonces, si me prometéis que volvéis todos en 5 minutos, os dejo salir a hacer un pis y el que necesite un café muy rápido. A las 5 de vuelta. 5.